Pues después de algunos meses de ausencia, he decidido retomar la cuestión del canal, como ya anuncié hace un par de días en mi cuenta de Twitter, abriendo un espacio, además como muy del último verano, no muy de tardo agosto, para abrir un pequeño curso, un pequeño seminario de reflexión en torno a la obra de un pensador como Joseph Campbell, y concretamente lo que toca sus relaciones con la narratología fílmica y con la construcción de los relatos cinematográficos. Esta cuestión puede llamar la atención en un primer momento y no dudo que puede ser puede generar cierta extrañeza sobre todo entre aquellos colegas que están más cercanos a otras metodologías de análisis textual o que tienen otros intereses con respecto a la construcción de la narrativa cinematográfica, pero creo que bien merece la pena dedicarle algunas sesiones a desbrozar algunas de las ideas principales del pensamiento de Campbell y a la manera en la que nosotros hoy en día la utilizamos para pensar el cine, ¿no? Entonces, en esta dirección creo que el mejor primer paso que podemos dar es contextualizar el porqué de Joseph Campbell, por qué he tomado esta decisión y por qué he decidido pasar unas semanas al calor de este personaje. Bueno, verán, cuando yo era estudiante de narratología, de narrativa audiovisual, en aquel momento todavía no éramos conscientes de dónde terminaba, y creo que hoy en día en los estudios de cine seguimos sin ser conscientes dónde terminan las cuestiones de narrativa audiovisual y dónde comienzan las de narratología audiovisual, que sería otra cosa bastante diferente. En aquel momento teníamos una serie de currículum más o menos apresurado, estoy hablando de las antiguas licenciaturas de la universidad, donde se nos daba la oportunidad en un año de estudiar todo lo que tenía que ver con desde la construcción de guiones, que quizá era lo que en aquel momento detectábamos como lo más práctico, ¿no? La creación de personajes, el formato de guión, hasta lo que sería una pincelada o una breve introducción a las cuestiones básicas de estructura, que ya saben que es uno de mis intereses, de estructura cinematográfica. Y cuando hablábamos de estructura cinematográfica, era curioso porque muy pocas veces se hacía referencia o de manera muy tangencial al estructuralismo, y cuando se hacía desde la perspectiva casi siempre de Prop, una perspectiva muy, digamos, estudiada y tenida en cuenta en los currículums del análisis fílmico, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, y por otro lado se hablaba de algo así como de las construcciones del relato a partir del éxito del cine de Hollywood, que era la clave para entender por qué unos guiones funcionaban y otros no. Y en ese momento se lanzaba siempre el nombre de Campbell. De hecho, se citaba, y luego hablaré de esto, como referencia principal el héroe de las 1000 caras, que ha sido durante muchos años la gran, digamos, referencia del pensamiento campbelliano en España. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué ocurría aquí? Bueno, es curioso que y voy a utilizar un poco la fórmula de aquella manera, para intentar explicarnos cómo escribir guiones que funcionaran, lo que se nos ofrecía era una plantilla de pasos, que además generalmente correspondían poco o nada con el pensamiento de Campbell, donde se generaba una serie de ideas que tenían que ver con los umbrales del personaje, tenían que ver con los objetivos, tenían que ver con los elixires, tenían que ver con una serie de cosas que a nosotros nos sonaban razonablemente exóticas, pero cuya promesa era que si las aplicábamos rigurosamente durante 90, 120 páginas en el caso de un largo, o 15 páginas en el caso de un corto, al final nos saldría una cosa, entre comillas, bien construida. Claro, huelga decir que los resultados de aquello eran todos absolutamente catastróficos, porque no hay ser humano, pese a lo que diga Linda Seeger o lo que diga Sid Field o incluso en sus peores momentos Robert McKee, no hay ser humano que tenga una fórmula estructural para hacer un buen guión, un guión impecable, ¿no? Y desde luego el que no lo tenía, y veremos esto en varias sesiones, era Campbell, que probablemente se hubiera horrorizado si hubiera visto el uso que de sus teorías se hacía y se sigue haciendo en las escuelas de guión. El viaje del héroe, que es algo de lo que hablaremos en otro vídeo largo y tendido, el viaje del héroe no era una fórmula maniquea cerrada con compartimentos que uno pudiera seguir para escribir algo bueno o para, en mi caso, hacer una lectura analítica concreta buena del funcionamiento de una película, sino que era algo mucho más complejo que yo particularmente tardaría años en descubrir, y que en una primera lectura muy apresurada por aquellos años de, ya digo, la edición de siglo XXI, que hablaré también de esto,
del viaje del héroe no terminé de aprehender, porque efectivamente aquello había una especie como de desencaje, ¿no?, entre lo que toca al mundo del cine y lo que toca al mundo de los intereses de Campbell. Luego el objetivo que me planteo es, en primer lugar, introducir con una cierta profundidad algunas de las ideas más interesantes, o a mi juicio más valiosas, de la psicología analítica, que es concretamente la escuela en la que se enclava el personaje de Campbell, la obra de Campbell, pero no desde esa óptica de vamos a aprender a escribir guiones, vamos a aprendernos la forja del héroe, sino ver qué se puede sacar en claro para los estudios fílmicos hoy de la herencia de Campbell. Y yo creo que aquí la cosa se pone mucho más interesante. Vamos a ver, por enclavarlo, ¿no? ¿Por qué Joseph Campbell? Decía, Joseph Campbell es uno de los autores menos valorados por los grandes estudiosos del mito en lo que toca a los escritos y a los estudios de mitopoiesis. Es decir, Campbell es un señor, como le ocurre también parcialmente a Mircea Eliade y quizá en menor medida al propio Lévi-Strauss, es un señor al que no se le ha tomado muy en serio desde los estudios del mito. Y voy a poner simplemente un ejemplo, en el que quizás sea el gran trabajo sobre lecturas del mito en lengua castellana, que es un libro que tengo por aquí, que se titula Mito, Interpretación y Cultura, de Lluís Duc. Es un trabajo realmente fascinante. Campbell ni siquiera aparece citado como un gran autor. De hecho, creo que aparece 4 o 5 veces, casi siempre en notas a pie de página y de manera muy apresurada, y cuando se le cita, generalmente se le acusa de ser un autor demasiado popular, un autor que ha llegado demasiado a las masas, que se ha convertido en una especie de divulgador de las ciencias del mito, ¿no? Cosa que ya debería ponernos un poco en tener cuidado con esta idea, ¿no? Tener cuidado con confundir que un autor tenga un gran predicamento entre el público con que su pensamiento tenga poco valor. Y veremos que en todos estos vídeos voy a ser extraordinariamente crítico con el pensamiento de Campbell. No se va a tratar, desde luego, aquí de hacer una geografía, ni muchísimo menos, pero sí de recuperar aquello que considero que es relevante, ¿no? Ya digo que este libro, que es extraordinariamente potente, sitúa a Campbell como en una especie como de subescuela, que serían algo así como los herederos menos dotados de Jung dentro del ámbito mitológico, mientras que otros autores que también trabajan esta perspectiva, digamos, de la mitopoiesis, de las ciencias del mito, desde una lógica un poco más amplia, como es por ejemplo Meletensky, en este libro estupendo que se llama El mito. Meletensky, sin dar gran importancia tampoco al pensamiento de Campbell, sino todo lo contrario, sí que en algún momento dado intenta entablar algún diálogo, y como veremos sí que genera alguna idea más o menos relevante sobre la obra de Campbell, o por lo menos no lo arroja al vacío como lo que generalmente se suele decir, que es algo así, pues eso, como una especie de payaso de la mitología, de divulgador de las ciencias mitológicas, cuando en el fondo lo que ya digo, este tipo de argumentos, a mi juicio, precisamente lo que consiguen es que nos replanteemos exactamente cuál es el estatuto de las ciencias del mito y por qué un autor con muchos problemas, ya digo, pero con una aceptación tan grande por parte de las masas es automáticamente desechado, ¿no? Cuando precisamente estamos hablando de mitos que son estructuras que explican la cultura popular, entre otras muchas cosas, desde luego, ¿no? O que tocan algo de la cultura popular. Entonces, en esta dirección siempre me ha llamado la atención esta actitud como de fervor campbelliano por parte de la narrativa audiovisual, de los estudios fílmicos, y por otro lado de expulsión de la academia de la mitopoiesis por parte de las vacas sagradas de la disciplina. Esto ya lo pone como en una posición muy interesante, una posición excéntrica en los campos del saber, que aquí ya saben que esto es algo que me interesa mucho. ¿Qué es lo que se le reprocha a Campbell, ¿no? ¿Y por qué nosotros tenemos que tener cuidado con estos reproches? ¿O desde dónde se los reprochan? La mitopoiesis, como tantas otras disciplinas, lleva peleando su estatuto de ciencia, y esto incluye, por supuesto, los estudios fílmicos y el análisis de la comunicación, de las ciencias de comunicación en general. Esto sería un debate epistemológico muy interesante. La mitopoiesis, ya digo, lleva mucho tiempo buscando, prácticamente desde los textos de Dufresne, un estatuto de ciencia, como si los mitos pudieran ser topografiados, explicados, analizados desde una perspectiva radicalmente objetiva.
y como si hubiera técnicas, algunas de ellas más cercanas al estructuralismo, otras más cercanas al funcionalismo, que permitieran hacer algo así como una especie de código de lectura general científico del mundo de los mitos. Claro, evidentemente el pensamiento de Campbell no puede encajar en ninguna de las maneras en esta especie como de engranaje, es prácticamente imposible domesticarlo, porque Campbell es un autor que efectivamente vinculado como estaba, que ahora hablaré con esto, a la esfera de Jung, parte directamente de una imposibilidad de entablar un discurso científico sobre los mitos. A Campbell no le interesa en absoluto que ninguna de sus obras, por mucho que filtren con la antropología, por mucho que tengan algún tipo de estatuto más o menos académico, entre comillas, puedan participar como parte del discurso científico. De hecho, efectivamente, en tanto forma parte de la psicología analítica o de las corrientes de la psicología analítica del mito, lo que le interesa es escapar de la lógica de la ciencia entendida aquí como esa suma de discursos objetivos que permiten una verificación y que además está en constante crecimiento, puesta en duda, etcétera, etcétera. A Campbell no le interesa en absoluto esta cuestión y por lo tanto ya puedo entender, y me parece muy sensato, que haya ciertos pensadores desde el ámbito de la teoría de la literatura, de la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, que decidan que lo que este señor diga no tiene ningún tipo de interés, y me parece muy bien. Además es un autor, ya digo, que es radicalmente antimaterialista, es un autor para el que casi todos sus planteamientos solamente se pueden encarnar o se pueden colgar en perchas que de alguna manera tengan un cierto idealismo o se relacionen con algún cierto idealismo. Entonces yo entiendo que a partir de ahí se generan unas barreras que impiden que muchos teóricos entren en su pensamiento, y es algo, ya digo, muy sensato y muy comprensible. Pero si nosotros no buscamos eso, y es evidente que en este pequeño seminario de introducción a la obra de Campbell no lo vamos a hacer, puede que sí que encontremos algunas respuestas, algunas ideas concretas sobre cómo podemos llevarnos a nuestro terreno las teorías campbellianas, ¿no? Entonces, un poco como para poner en el mapa, ¿no? Desde dónde habla Campbell, qué es lo que Campbell nos ofrece. Evidentemente, lo primero, lo que Campbell ofrece, aparte de toda una relectura en ocasiones ingenua, pero en ocasiones también muy crujiente, de los estudios del mito, lo que Campbell ofrece es una especie como de revisión de, por un lado, ciertos planteamientos del área psicoanalítica, pero también, por otro lado, de ciertos planteamientos del área antropológica y ciertos planteamientos del área que tiene que ver con las teorías de la cultura, ¿no? Sobre todo en el último Campbell, que hablaré de esto en algún momento. Para trazar la línea donde Campbell se posiciona, en primer lugar hay que ver, o hay que partir, ¿no?, de esta fractura total que hay entre el pensamiento freudiano y el pensamiento junguiano. Vamos, vaya por delante que no me siento ninguna especial simpatía o comodidad con el planteamiento junguiano, pero creo que hay algunas cosas que sí que nosotros, en tanto teóricos de la cultura o en tanto gente que trabaja constantemente con relatos, debe manejar. Por poner un único ejemplo, es bien sabido que cuando Ingmar Bergman está trabajando Persona, precisamente el aparataje de creación que utiliza para desarrollar los personajes de Elizabeth y de Alma es la teoría junguiana, y de hecho él, esto queda consignado en sus biografías, estudia profusamente el concepto de ánima junguiana para levantarlo en cuestión fílmica, para hacer un lenguaje audiovisual fílmico que de alguna manera responda al reto que suponía intelectualmente la idea de ánima junguiana, por mucho que luego a nosotros nos interese más o nos interese menos, ¿no? Evidentemente, lo que sí que me llama la atención es intentar como poner ese compás, ¿no? Cuando pensamos desde dónde surge la psicología analítica, por poner a Campbell en una cadena, digamos que la lógica campbelliana sería una lógica que partiría probablemente de las teorías de los mitos de Nietzsche, probablemente de la lógica de la mitología freudiana, con la que Campbell, todo hay que decirlo, tiene sus más y sus menos, y con la que en algunos momentos de su trayectoria carga, y quizá en otro momento posterior, ya hablaremos de esto, hace como una especie de quiebro o de medio reconciliación al final de su carrera con ciertas ideas de la estética de la mitología freudiana, que ya hablaremos de esta cuestión. Entonces es evidente que, por ejemplo, toda su trayectoria es directamente incompatible con el psicoanálisis lacaniano o con cualquier otra disciplina de la psicología cognitivo-conductual o de cualquier otro tipo que no acepte los planteamientos
planteamientos que vienen directamente del pensamiento de Jung. Ahora bien, ¿dónde se diferencian Jung y Campbell, ¿no? A mi juicio? En Campbell la cuestión terapéutica es secundaria. Por ejemplo, Campbell no escribe, no gira, no plantea apenas, salvo en momentos muy concretos y de manera muy abstracta, la cuestión de la curación por el conocimiento del mito. Igual que para Jung la lógica de los arquetipos y la lógica del inconsciente colectivo es una lógica eminentemente terapéutica, para Campbell esta cuestión es básicamente secundaria. Y esto, a su vez, le permite apoyarse no tanto en lo que sería una hipotética relación con la neurosis, que es un término que de hecho él apenas utiliza en su obra o que apenas desarrolla en su obra, sino que muy al contrario, lo que le permite es desplegar todo un aparataje conceptual, a mi juicio, también interesante, cuya lógica iría más hacia, ya digo, la estética, que hablaremos de esto, el encaje con ciertos relatos, con ciertas estructuras de relato, y el ámbito de la mitología comparada, ¿vale? Campbell, si por un lado bebe de lo que sería la psicología analítica de corte junguiano, también bebe de esas otras dos fuentes, que serían, por un lado, la antropología del mito, y por otro lado el folclorismo y la mitología comparada, ¿no? Es un señor que, pese a que sus referencias sí que lo cita en algún momento, pero mientras que sí que se apoya mucho más en Jung, o incluso en algunos momentos en el propio Ilíade o en el propio Lévi-Strauss, es imposible pensar una obra como El héroe de las mil caras sin Fraser, sin la rama dorada de Fraser. Es imposible pensar una estructura como la del monomito, probablemente sin la morfología del cuento de Propp, probablemente, esto habría que discutirlo, pero sobre todo sin la metodología, la manera de trabajar el relato que había habido por parte de toda una escuela de folcloristas anteriores a él, de gente que de pronto se especializa en los relatos que están a punto de desaparecer, en cómo funcionan, en sus géneros estructurales, etcétera, etcétera. Todo esto configura lo que va a ser El héroe de las mil caras, evidentemente, pero también configura, yo me atrevería a decir, en general su manera de trabajar, porque él parte de una especie de coco crash que a veces le sale mejor y a veces peor entre el orientalismo, entre las cuestiones vinculadas al orientalismo y las cuestiones orientadas a las religiones occidentales, sobre todo en la tetralogía de las máscaras de Dios, aunque luego esto en la última parte de su pensamiento es casi una constante. Claro, pero ¿qué pasa con el cine? Claro, ya apuntaba antes que la cuestión del cine en Campbell es compleja porque, entre otras cosas, ha sido utilizado como una especie de muleta, ¿no? para pensar la creación de guiones, lo cual a mi juicio es un error absolutamente catastrófico, como ya apuntaba. Probablemente el culpable, entre otros, pero el culpable principal de la sobredimensión que ha tenido El héroe de las mil caras, sobre todo en el campo de los estudios fílmicos, pero en general en lo que toca a la percepción del público general de Campbell, es Vogler, es el autor de un libro francamente discutible y muy peligroso que se llama El viaje del escritor, que es un libro básicamente que es la versión aplanada, dulcificada y convertida en palomita de maíz, ya no digo para todos los públicos, antes hablaba de esa especie como de desprecio que sentía la academia mitopoética hacia Campbell, ¿no? No se trata de repetir la jugada y cargar aquí contra Vogler, sino simplemente poner encima de la mesa que lo que hace es una reducción tremenda de los pasos de la forja del héroe y una especie como de aplicación en plancha muy banal, muy pueril, de una serie de ejemplos cinematográficos prácticamente todos derivados del Hollywood de los últimos años, ¿no? Hay un segundo culpable, además de Vogler, en esta cuestión, y lo de culpable quiero que se le ponga unas comillas aquí. George Lucas. Evidentemente, cuando surgen los tratados críticos, principalmente, que intentan explicar el éxito del episodio 4 de Star Wars, estoy pensando concretamente en Biskind, estoy pensando en los estudios culturales, lo que surge es una especie de línea conductora que dice, bueno, sí, George Lucas hizo esta película y le salió muy bien porque básicamente lo que hizo fue aplicar
las etapas de la Forja del Héroe que estaba leyendo en aquel momento y que estaba estudiando en aquel momento, porque Lucas sí que tuvo, por lo menos al comienzo, hasta donde yo sé, una cierta formación en estudios fílmicos y en narratología fílmica. Igual alguno de los expertos en su obra me puede corregir, pero si yo no me equivoco, tuvo efectivamente formación. Entonces dicen, bueno, Lucas lo que hizo fue leer El héroe de las mil caras, mezclarlo con una serie de géneros para abrir la cuestión de la posmodernidad, mezclarlo con el western, con la serie B, con la ciencia ficción serial, etcétera, etcétera, y ¡pof!, de ahí salió el episodio 4, ¿no? Y de ahí salen, esto no lo dicen ellos, esto se puede leer más o menos entre líneas, por ejemplo en el trabajo de Biskin, que por otro lado es un libro excepcional, Moteros tranquilos, toros salvajes, y dicen, bueno, pues de ahí salió el humus del que posteriormente todo el blockbuster norteamericano de los 80 acabó con el nuevo Hollywood y generó el estado actual contemporáneo del cine norteamericano. Debo decir que yo comparto parcialmente esta tesis, sobre todo en lo que toca a la sobreexposición de los productos de Marvel y DC, pero eso sería otro debate que nos llevaría muy lejos y que hoy no nos interesa, sino por lo menos dejarlo apuntado. Entonces, en esta cuestión, claro, cuando se señala que el gran taquillazo capaz de acabar con el nuevo Hollywood, junto con las películas de Spielberg, viene directamente de la mano de Joseph Campbell, evidentemente mucha gente huele ahí la posibilidad de aprender a escribir guiones, y a partir de ahí se nos caen los palos del sombrajo, porque es obvio que lo que se genera es, en el mejor de los casos, buenas películas de aventuras. Ahí está el libro de Escalonilla para demostrarlo, el de Forja del Héroe de Escalonilla, pero por otro lado, en el 99,9% de los casos, guiones absolutamente catastróficos, personajes mal creados, curvas de transformación poco menos que delirantes, y yo creo que esto es lo peor, la sensación como espectadores cada vez que entramos a una sala de que esa película ya la hemos visto. Entonces, claro, a partir de ahí, desactivar el relato de la Forja del Héroe en el interior de la obra de Campbell va a ser complicado, no digamos ya reactivar lo bueno que hay, que es mucho, de la Forja del Héroe para pensar el cine. Sin embargo, mi sorpresa, y este es como el punto de llegada de este primer vídeo en el que hoy quería abrir un poco algunos melones para debatir, mi sorpresa es que Campbell, en primer lugar, habla muy poco de cine, muy poco. De hecho, y esto hablaremos en el próximo vídeo, su planteamiento estético es francamente limitado. Su teoría estética es muy pobre, de hecho yo creo que es de lo peor de su producción, pero dentro de su teoría estética lo que tiene que decir sobre el cine, concretamente, es francamente muy poco. De hecho, hasta donde yo he leído, y también si alguien tiene alguna pista que a mí se me ha escapado, por favor que me la haga llegar, creo que sus únicas referencias explícitas están al final de Tú eres eso, de la entrevista. Tú eres eso es una entrevista del 79, a partir de la página 165 de la edición de Atalanta, que son las ediciones que casi siempre voy a manejar yo, aunque en algún momento manejaré alguna otra edición, ya lo diré. Y en estas páginas, las páginas que van comprendidas entre la 172 y la 176, Campbell algo comenta del cine, que ahora veremos qué es y qué tiene que decir. Más allá de eso, también hay una referencia parcial, de la cual nos hablaremos también en el próximo vídeo, que es una referencia muy misteriosa y a mi juicio un tanto errada, que plantea sobre la figura de Chaplin, pero bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? Más allá de estas menciones, el cine es un arte profundamente secundario para Campbell, mientras que su dominio de la literatura está prácticamente fuera de toda duda, o su manejo de la obra de Joyce, o de la literatura cortés, o incluso de las fuentes religiosas, yo creo que es lo suficientemente solvente como para meterle una escucha. Llama la atención el poco interés que explícitamente él tuvo por teorizar el cine, y que se puede encontrar, ya digo, de manera muy tangencial. Es curioso, además, antes hablábamos de Spielberg y de Lucas, es curioso que la película, una de las películas de las que él habla en estas intervenciones, en la entrevista con Kennedy, una de ellas sea Encuentros en la tercera fase, y la otra sea 2001. Es curioso que él apoye su compás, como digo yo siempre, en estas dos referencias, y esto nos va a llevar ya a plantear algunas ideas. Vamos a ver.
La revisión o la idea que Campbell mantiene sobre el cine en sus últimas entrevistas solamente se entiende en el contexto de su último pensamiento, que como ya diremos o veremos la semana que viene, es un pensamiento que se basa en una epifanía mundial que él espera y que no llega a verse concretada, ¿no? Para Campbell el mundo ha entrado para el último Campbell concretamente, el mundo ha entrado en un proceso de unificación donde su sueño, que era ese monomito, ¿no? Ese mito universal que atravesaba todas las culturas, que unía a todos los seres humanos, está a punto de concretarse porque ha habido una especie de entrada en barrena donde van a desaparecer los nacionalismos, las religiones identitarias, incluso el problema mismo de las identidades, y todos vamos a convertirnos en algo así como en una única humanidad unida al calor de una serie de nuevos mitos. Esa era la apuesta final de Campbell, que como bien intuyen es una apuesta de gran ingenuidad y que desde luego no tiene nada que ver con lo que ocurrió desde 1986, creo que fue aproximadamente, cuando él realiza sus últimas conferencias, 86-87, finales de los 80 hasta esta parte, ¿no? Claro, pero en esta cuestión él realiza una división muy interesante entre Encuentros en la tercera fase y 2001. Leo. En la página 175, Campbell, hablando de Encuentros en la tercera fase, dice lo siguiente. Dice, esta película trata del pasado, no del futuro. Es la idea de que seremos visitados por formas amistosas que vendrán en nuestra ayuda y nos salvarán. Aquí hay una idea que Campbell plantea principalmente sobre la tensión que se establece entre las viejas narrativas míticas, la imposibilidad de mantener ciertas narrativas míticas, que de esto hablaré también en otro momento, y la urgencia del presente, lo que podríamos llamar la urgencia del presente. Para Campbell, y esto creo que es muy valioso, el principal problema que tienen nuestras sociedades es que los marcos religiosos ya no funcionan. Los marcos religiosos generales, y por lo tanto los relatos que se apoyan en esos marcos religiosos generales han quedado lógicamente oxidados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si, como veremos, los mitos en Campbell tienen necesariamente una función social, cohesionadora, de desvelamiento de los mecanismos que operan y que hacen posible la vida en una determinada sociedad, aquella sociedad que se parapeta en mitos antiguos, en la repetición de mitos y de historias que ya han sido contadas una y mil veces, está condenada a su desaparición. Y está condenada a su agotamiento, y está condenada a una suerte de, podríamos llamar, esclerosis cultural. Esto es una idea que a mí me parece fascinante, que explica con una precisión absolutamente salvaje los problemas que tiene ahora mismo el cine norteamericano contemporáneo, entendido desde la lógica del blockbuster, porque efectivamente, y yo creo que antes comentaba la cuestión de Marvel DC, una visión general a la manera en la que se cuentan los grandes relatos ahora mismo, de lo que está hablando es de una esclerotización absoluta de la cultura cinematográfica mayoritaria. Y que desde luego tiene que ver con el mito, ¿no? Hace una semana tuve ocasión de ver El Escuadrón Suicida, que es una película que ha recibido una densidad crítica, un interés crítico desigual, ¿no? Y más allá de mi valoración personal sobre la cinta, en la cual no creo necesario entrar, aunque se la pueden imaginar, lo que me llama la atención del Escuadrón Suicida es que es una película que está completamente anclada en el pasado. Es una película que está literalmente montada a través de fórmulas que en su momento funcionaron de manera parcial, o que no funcionaron, como fue el anterior Escuadrón Suicida, o que en algún momento se consideraron underground, como el cine de la troma, y que de pronto aquí han tenido como una especie de reivindicación, pero ojo, eso sí, desde una perspectiva domesticadora. Mientras, esto es una teoría mía que no tienen por qué compartir, pero mientras las películas de la troma funcionaban porque tenían un público, un nicho de mercado minoritario, underground, basado precisamente en la diferencia cultural y en el consumo diferenciado de ciertas películas, El Escuadrón Suicida es una película que está directamente vinculada con
las lógicas de consumo mayoritario y no tiene ningún tipo de interés en disimularlo. Bien, digo esto porque efectivamente como espectadores muchas veces tenemos la sensación de que ya conocemos esos relatos, no por una cuestión estructural, no por una cuestión de que estén más o menos basados en la forja del héroe, que en el caso del Escuadrón Suicida no lo está, evidentemente, ni falta que le hace, gracias a Dios, pero sí con esa sensación de que estamos contemplando relatos que pertenecen a otro orden simbólico, y esta idea me interesa mucho más. Estamos contemplando relatos que pertenecen a un tiempo en el cual las normas simbólicas que construían las sociedades que recibían esas películas eran completamente diferentes, o por lo menos tenían ciertos vasos comunicantes que pueden hablarnos hoy en día. No dudo de que hay muchos elementos del cine de los 80 o del cine de la era reaganista que sin duda coinciden con el cine que estamos viviendo ahora, siempre, repito, en el contexto norteamericano, pero que claro, ¿qué quieren que les diga? Al final no son sino la repetición de la repetición de la repetición del parapeto de la historia. Justo ahora estoy leyendo un libro extraordinario de Harnoncourt sobre la cuestión del lenguaje musical, la representación de la música y la recepción de la música, y es un autor absolutamente preclaro que lo dice con todas las letras, ¿no? Una sociedad que se apoya en la repetición de fórmulas del pasado en cultura es una sociedad que no sabe hacer nada nuevo y por lo tanto es una sociedad que está culturalmente muerta y por lo tanto una sociedad que genera textos muertos para audiencias muertas. Y esto es un dato interesante, Harnoncourt lo conecta con los problemas del aprendizaje artístico y cultural de las nuevas generaciones. Pero ya digo que eso es otra cosa que nos llevaría a otro lugar. En cualquier caso, decía, cuando Campbell señala encuentros en la tercera fase desde aquí, posteriormente salta hacia 2001, ¿no? Y es interesante. Dice lo siguiente, también en la página 175. 2001, una odisea del espacio, me pareció muy interesante por el modo en que maneja los símbolos. Usted recordará, habla con Kennedy, usted recordará que al comienzo vemos una comunidad de monos homínidos, Australopithecus, gruñendo y peleando entre sí. Pero hay uno que es diferente, que por curiosidad busca y explora, que muestra un sentimiento de reverencia ante lo desconocido, me van a permitir que subraye esa frase, reverencia ante lo desconocido, ¿no? Y posteriormente, sigue Campbell diciendo, la reverencia es lo que nos impulsa adelante, y eso es lo que reconoció el director de la película, que había una continuidad a través del tiempo de este principio motivador en la evolución de nuestra especie. Después el monolito se ve en la luna y unos astronautas se dirigen a él. Claro, esta idea, ¿no?, de que Campbell confía, y para mí esta es la gran idea de llegada del vídeo de hoy y por la que arrancaré en la próxima sesión, Campbell confía en la fuerza del símbolo. Esto es algo que ya debemos tener muy en cuenta desde el análisis textual y desde el pensamiento cinematográfico. Campbell no genera, y de hecho él invierte prácticamente toda su obra bibliográfica en escapar de esta idea. Campbell no propone una lectura literal de los símbolos, no propone una lectura literal del hecho religioso, del hecho mitológico o ritual. De hecho, se pasa página tras página exigiendo al lector todo lo contrario, que entienda que el símbolo es una conexión con una cierta vivencia, tanto intelectual como plural, social y personal, y que hay que valerse de esa experiencia para acceder al sabor del relato. Cuando interpretamos literalmente un hecho religioso, un hecho simbólico, cuando creemos que tal versículo consignado en tal evangelio, o en tal sunna, o en tal tablilla, o lo que sea, ¿no?, cuando tomamos esa manifestación simbólica por algo real, la aplastamos, la estrujamos y la destrozamos. En esta dirección, fíjense cómo cambia la riqueza de 2001, ¿no? Por poner un ejemplo, aunque esto se podría aplicar a muchas otras películas. En el momento en el que tomamos su fuerza simbólica como una puerta para entender tanto la sociedad que lo generó, como la sociedad en la que nosotros mismos estamos insertos, y no mediante una manera unívoca, esto es, científica, volviendo a lo que decíamos antes, sino una manera que abre un diálogo entre el analista, la película y el público que recibe tanto la película como el análisis.
Creo que esa es la idea que debemos quedarnos con ella, ¿no? Y de la que vamos a partir en las próximas sesiones para ver cómo se podría, ¿no?, hacer esa aproximación simbólica a lo cinematográfico desde la lógica campbelliana. Ahora sí, también una interesante advertencia. Fíjense qué curioso que un autor que se pasa toda su obra, repito, luchando contra la interpretación literal del hecho simbólico, es precisamente el que ha sido aplastado, como decía antes, por una lectura absolutamente cuadriculada, maniquea y automatizada de sus estructuras del relato. Eso sin duda es algo que merece la pena pensarse.